Hola amigos, buenas noches. Finalmente el Congreso ha aprobado la mayoría absoluta, perdón, la ley de amnistía, la ley orgánica de amnistía para la normalización de política y social en Cataluña o algo así. Un nombre de ley orgánica muy largo que no me acuerdo muy bien. Bueno, lo resumiré como la ley de amnistía. Lo han aprobado 178 votos a favor y 172 en contra. O sea, prácticamente los mismos que apoyaron a Pedro Sánchez en la sesión de investidura, con la excepción de que esta vez Coalición Canaria, en vez de apoyar a Pedro Sánchez, se ha opuesto a esta ley de amnistía. Se ve pues que finalmente Pedro Sánchez no da tantas facilidades a Coalición Canarias, y más con el tema que tiene Canarias de la invasión inmigrante que tanto se está tapando. Canarias está invadida por miles y miles de inmigrantes, de lo cual se está tapando. Se están destruyendo por toda la península ibérica, por parte del gobierno de Pedro Sánchez, con todos los problemas que supone, pero se está tapando. Hoy en el Congreso se ha aprobado esta ley y han salido a intervenir Santiago Abascal de Vox, que bueno, ya ayer le dijo en el control, la sesión de control, le dijo que Pedro Sánchez es el capo de la mafia. Y es que escándalo tras escándalo de corrupción, pues, y también intentando meter en la corrupción al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues lo que se busca es que se haga el menos ruido posible en el tema de la aprobación de la ley de amnistía, porque parece que esta ley de amnistía no es muy popular en el conjunto de toda España, porque los ciudadanos, de estar bien informados, no estarían de acuerdo en amnistiar unos delitos de sedición o rebelión, es decir, delitos de violación de la Constitución, delitos de malversación, es decir, de prevaricación y de corrupción por parte de políticos. Delitos de terrorismo. Hubieron actos de terrorismo en las que unas personas pues salieron lesionadas, pues policías que han quedado inválidos, alguna persona que se había muerto, incendiar comercios, incendiar coches, cortar calles, destrozar mobiliario. Todos son actos de terrorismo, actos de vandalismo. La guerrilla urbana, que es terrorismo, esto se amnistia. Y también se amnistia el delito de alta traición. O sea que se amnistia muchos delitos y muy graves de políticos, mientras que al resto de los ciudadanos no se les amnistia. Por otros delitos muchos menores, pues no se les amnistía, están condenados a pagar multas, a pagar impuestos, a pagar sanciones, a cumplir penas de cárcel. El resto de los ciudadanos no se les amnistía. Por tanto, pues entre la ciudadanía esta ley de amnistía no sería muy popular, no contaría con la aprobación. Y por eso Pedro Sánchez intenta taparla el máximo posible, aunque digan que es para la reconciliación, para la convivencia y para cosas así, para como dice esta misma ley, pues para la normalización institucional de la política y lo social en Cataluña. Pero no olvidemos que ahora que ya ha salido adelante esta ley de amnistía, ha salido adelante en el trámite, porque todavía tiene que pasar por el Senado, volver a pasar al Congreso para que se vuelva a aprobar. Si saca los mismos votos que ha sacado el día de hoy que se ha aprobado esta ley de amnistía, pues al final pues podrá publicar en el Boletín Oficial del Estado y ya quedará aprobada. Bueno, pues precisamente ahora que ya se ha aprobado, los líderes separatistas ya están diciendo, ya están empezando a pedir un referéndum y la independencia. O sea que prácticamente que lo volverían a hacer. Es decir, que volverían a subvertir el orden constitucional. Pero claro, ahora hay esta ley de amnistía. Porque esta ley de amnistía, fijaos que Santiago Abascal ya ha reprochado a Pedro Sánchez que es el capo de la mafia corrupta que está gobernando España. Y curiosamente, en el día de hoy, mientras hablaba Santiago Abascal, no estaba Pedro Sánchez. No estaba para escucharle ni para poder replicarle.
Y también creo que cuando ha salido Alberto Núñez Feijóo, me parece que Pedro Sánchez tampoco estaba. Bueno, pues Pedro Sánchez ya sabía que tenía los apoyos y que iba a conseguir sacar adelante esta ley con mayoría absoluta, y lo que les iba a reprochar Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo se la traía a fresco, no le interesaba para nada. Ahora bien, como os decía en el vídeo anterior, que no estaba seguro si Alberto Núñez Feijóo iba a retrasar la tramitación de esta ley en el Senado. Y ahora, pues hoy en el Parlamento ha dicho efectivamente que intentará alargarlo todo lo que pueda en el Senado. Es decir, que esta ley, para ser publicada en el boletín oficial del Estado y tener validez, pues va a necesitar por lo menos 2 meses o poco más. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Pues Pere Aragonés ha adelantado las elecciones. Y a consecuencia de esto, Pedro Sánchez ha dicho, pues no voy a sacar adelante los presupuestos de 2025 y que se empiece a trabajar para los presupuestos de 2025. Perdón, me refería a los presupuestos de 2024. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que no saldrán adelante los presupuestos de 2024, y cuando dice que ya se preparen los de 2025, quiere decir que tiene intención de llegar a 2025, que quiere estar aferrado al poder, aunque no tenga presupuestos. Bueno, no es que no tenga presupuestos exactamente, sino que tiene los del año 2023 prorrogados, que luego ya te explicaré de qué va esto. Porque ahora estaba hablando de que Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, ha adelantado elecciones. ¿Pero por qué ha adelantado elecciones? Bueno, la excusa que ha dado es que los comunes no estaban de acuerdo en este parque turístico de casino que se quería hacer en la provincia de Tarragona. Y exigían que no saliera adelante este macro proyecto. Y bueno, pues Pere Aragonés ha aprovechado esta excusa con los cuales no se le han aprobado los presupuestos. Pero ¿qué pasa con Pere Aragonés? Con Pere Aragonés pasa lo mismo que con Pedro Sánchez. Tiene ambición de poder. Y ahora, como ha tenido la oportunidad de ser presidente de la Generalitat, quiere seguir siendo presidente de la Generalitat. ¿Qué pasa? Pasa que está intentando ganar tiempo. Porque ya que en el Senado el Partido Popular retrasará todo lo posible la ley de amnistía, que inevitablemente va a salir adelante, pero que se salga lo más tarde posible. Entonces, ¿qué pasa? Que Pere Aragonés, dentro de los plazos legales, pues ha puesto la fecha en el 12 de mayo. ¿Por qué? Porque así no le va a dar tiempo a Carles Puigdemont para presentarse como candidato a presidente de la Generalitat. Y tampoco a Oriol Junqueras. Oriol Junqueras es el líder de Esquerra Republicana, el mismo partido de Pere Aragonés. Y claro, de momento, aunque ha sido indultado, está inhabilitado. Es decir, no se puede presentar para cargo público. Entonces, si se aprueba esta ley de amnistía, es muy posible que Oriol Junqueras se volviera a presentar como candidato a la presidencia de la Generalitat por parte de Esquerra Republicana. Por tanto, dentro de Esquerras Republicanas ocurre como el resto de los partidos políticos, que hay luchas intestinas por el poder, pero de momento ahora el poder lo ostenta Pere Aragonés y se está aprovechando de que el otro líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, de momento está inhabilitado. Y luego el tema de quien puede ser su competidor, Carles Puigdemont, pues los plazos de la ley de amnistía, si se retrasan, pues le pueden dificultar que pueda acceder a presidente de la Generalitat. Os explico. Los separatistas han dicho que lo volverían a hacer. Y Junts per Catalunya, la antigua Convergencia, y ahora ya una convergencia separatista, ahora se llama Junts per Catalunya. Los de Junts per Catalunya han dicho que Carles Puigdemont será presidente de la Generalitat. O sería, porque no conocemos otro candidato de Junts a la presidencia de la Generalitat. Carles Puigdemont se puede presentar a las elecciones, a la presidencia de la Generalitat, ¿de acuerdo? Bueno, se celebran las elecciones. Carles Puigdemont es el candidato de Junts para la presidencia de la Generalitat. Entonces, una vez celebradas las elecciones, tiene que haber los plazos, pues, para formar lo que tiene que formarse en el Parlamento catalán, que el siguiente paso ya sería, mediante los pactos políticos, pues que saliera la persona que debiera ser presidente de la Generalitat. Pero aquí pasa una cosa,
que si es verdad que Carles Puigdemont se puede presentar a la presidencia de la Generalitat, es decir, que se puede presentar como candidato de Junts, pero pasa una cosa, tendría que ir a buscar su acta de diputado de manera presencial, porque primero se tiene que formar el Parlamento, ya con cada diputado, con su acta de diputado, se tiene que ir a buscar de manera presencial, no sé qué de la Junta Electoral o algo así, para que certifique que es el diputado, necesita el acta de diputado, se tiene que ir a buscar de una manera presencial, pero claro, si todavía no está en vigor la ley de amnistía, pues puede ocurrir que si viene a buscar su acta de diputado, como siguen vigentes las órdenes de detención contra Carles Puigdemont, pues la policía podría detener a Carles Puigdemont y entregarlo a la justicia. Por tanto, esto es un riesgo para Carles Puigdemont. Y aún suponiendo que se le van a dar las elecciones al Parlamento de Cataluña, se forma el Parlamento, hablando de los pactos, y supongamos que entrara la posibilidad de que Carles Puigdemont pudiera ser elegido presidente de la Generalitat, pues, y esto fuera ya, una vez aprobada la ley de amnistía, también se podría encontrar con problemas, porque esto de la constitucionalidad de la ley de amnistía tampoco está muy claro. Es verdad que se puede, que será una ley orgánica porque se ha aprobado con mayoría absoluta, y para derogarla, esta ley, para derogarla, se necesita en el Parlamento otra mayoría absoluta que la derogue. Pero una vez derogada, los que se han beneficiado de esta ley de amnistía, creo que no es retroactiva, es decir, que no puede mover a la situación anterior, ya estarían amnistiados o no. Porque aquí se produciría un debate político, un debate de controversia, a ver lo que se puede o lo que no se puede hacer. Lo cual, lo que Carles Puigdemont fuera presidente de la Generalitat tampoco es algo que esté muy seguro. Porque ya lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo, que si él gana las elecciones, consigue mayoría absoluta, va a derogar esta ley. Hay otro problema, y es que los jueces, la inmensa mayoría de los jueces, casi todos los jueces, han dicho y han manifestado, incluso antes de que se aprobara esta ley de amnistía, que esta ley de amnistía es inconstitucional. Por lo tanto, pues, ahora que una vez que esté aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado, seguramente el Partido Popular la va a recurrir, porque para eso se necesitan un mínimo de 50 diputados, que Vox no tiene, pero si los tiene el Partido Popular es muy posible que la recurra. Y también puede pasar por el filtro del derecho europeo, que el derecho europeo puede que también tampoco la reconozca dentro del marco legal europeo y por tanto esta ley de amnistía no tenga vigencia. Esto también puede ocurrir. Pero bueno, pues las maniobras de Pere Aragonés son estas. Se está aprovechando pues de que la ley de amnistía llegue tarde para que los plazos le beneficien a él y Carles Puigdemont no pueda ser presidente de la Generalitat. Para que Oriol Junqueras no pueda ser presidente de la Generalitat, ya que de momento sigue inhabilitado, mientras pues la ley de amnistía no se va a aprobar a tiempo para que Oriol Junqueras se pueda beneficiar de esta ley de amnistía. Luego también, con los casos de corrupción del Partido Socialista de Pedro Sánchez, el candidato de Pedro Sánchez a la presidencia de la Generalitat es Salvador Illa, el que fue ministro de Sanidad durante la pandemia, que nos maltrataron a todos, nos tuvieron pues confinados por la fuerza cuando era ilegal, nos obligaron a llevar mascarilla cuando no había ni comité de expertos, ni había pues ningún informe técnico que diera validez a lo de llevar la mascarilla. O sea que era una obligación política por parte del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa. Es decir, que puede que esté ahora a unos niveles de popularidad muy bajos. Es decir, que los votos socialistas en Cataluña van a bajar mucho. Por tanto, de esto también se está aprovechando Pere Aragonés. Es una maniobra arriesgada porque se prevé que no van a salir mayorías absolutas. Entonces, Pere Aragonés, si quiere seguir de presidente, tendrá que pactar ¿con quiénes? Con Partido Socialista, con Junts, con los comunes, si es que salen, que posiblemente los hagan. Y además, también hay que decir que las encuestas están apuntando a que Vox puede sacar aún muchos más votos en Cataluña. Y esto es lo que va a ocurrir. Bueno,
pues esta ha sido la maniobra, la verdadera maniobra de Pere Aragonés, que se la está jugando, ha dado su paso del Rubicón para ver si con suerte sigue como presidente de la Generalitat. Ahora que no va a haber presupuestos, ahora Pedro Sánchez ya sabe que no tendrá apoyo a los presupuestos. Entonces, ¿qué? Tendrá que seguir con los presupuestos prorrogados. Y esto de que no se aprueben los presupuestos es una muy buena noticia. Porque fijaos, estos impuestos que se preveían poner a las energéticas, a la electricidad, a la banca, ya sé que la electricidad es muy cara, pero si no se prorrogan estos presupuestos, no se podrá aplicar este impuesto a la banca y a las compañías eléctricas. Significa pues que el precio de la luz, ya aunque está muy caro, no podrá subir un poco más. Y las comisiones de los bancos tampoco podrán subir un poco más, porque ya venían en estos presupuestos que quería hacer Pedro Sánchez. El tema del pago de las autopistas, pues es posible que tampoco se puedan llevar a cabo, porque si no está aprobada la ley de los presupuestos que tendría que entrar con este pago de autopistas y de carreteras, es posible que de momento no nos hagan pagar por uso de las carreteras y autopistas. Y muchas cosas van a quedar paradas, afortunadamente. Es decir, que no se podrán subir los impuestos y que tendrán que seguir las cosas con los presupuestos de antes. Habrá menos despilfarro. Y esto pues será un poco mejor para los ciudadanos y para las empresas, que uno no se apriete más a impuestos y habrá pues menos despilfarro. Y también pues desde Europa, si no se vienen acompañando los presupuestos, tampoco tendremos ayudas de fondos europeos, lo cual quiere decir que se tendrán que recortar por muchos sitios, que el Estado no podrá llevar adelante una serie de gastos porque no habrá suficiente dinero. Ahora bien, en conjunto no van a subir los impuestos. Bueno, un poquito sí puede que suban, porque se tendrá que seguir financiando la deuda. Puede que suban un poquito, pero no tanto de la manera tan brutal como se preveía en estos presupuestos del año 2024 que quería sacar adelante Pedro Sánchez, con el apoyo pues, de los separatistas. Y fijaos que los separatistas querían que se les condonara la deuda y también querían que se les diera mucho dinero para sus comunidades. Pero si no está en el nuevo presupuesto, este dinero Pedro Sánchez no lo podrá entregar. Por tanto, no se van a beneficiar estos partidos que no son patriotas, porque a la larga los beneficios que pedían estos partidos separatistas, pues la tenían que pagar el resto de los españoles. Pero si el presupuesto no está aprobado, también con los votos de otros partidos separatistas, pues no se podrá sacar adelante. Es decir, los separatistas no podrán tener el dinero que esperaban, e incluso esto que querían de Pedro Sánchez, que también se había comprometido de condonar deudas de comunidades autónomas, pues esto no podrá ser efectivo. Y bueno, esto no quita que si llegamos al año 2025, pues se pongan de acuerdo Pedro Sánchez con los partidos separatistas y pues saca adelante unos presupuestos que se prevén que sí, que van a ser muy brutales. Pero no se puede impedir. Pero mientras tanto puede ocurrir cualquier cosa y se pueden adelantar las elecciones, que haya otro gobierno que no apriete tanto como impuestos. Porque normalmente los de derechas suelen ser más flojos con los impuestos y los de izquierdas suelen ser aprietan más con los impuestos. Suele ser así. Bueno, pues aquí tenemos, en poco tiempo tenemos tres cosas. Tenemos las elecciones al Parlamento Vasco, tenemos las elecciones al Parlamento de Cataluña y tenemos las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Y qué va a ocurrir? Pues yo creo que lo que va a ocurrir es que los socialistas van a perder muchos votos, muchos votos. Esto se va a ver en el País Vasco. Luego, en las elecciones catalanas, Pedro Illas también se va a llevar un gran bacatazo, va a perder muchos votos. Y en las elecciones europeas, como que tendrán que votar en conjunto de toda España, seguro que Pedro Sánchez, Partido Socialista, va a perder muchísimos más votos. Será un voto de castigo brutal, tremendo. Esto es lo que puede ocurrir. Y ahora me pregunto, en las pasadas elecciones generales, antes de las generales hubieron las municipales. Cuando hubieron las elecciones municipales, los resultados electorales no fueron muy favorables para el Partido Socialista o para Pedro Sánchez. Con lo cual, pues, Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones. Y cuando adelantó las elecciones, celebró las elecciones, aunque no ganó las elecciones, pudo pactar con los demás partidos
y salir vestido nuevamente presidente. Pero quiero decir, cuando Pedro Sánchez vio que los resultados electorales no le eran favorables a él y al Partido Socialista y quiso adelantar las elecciones para consultar nuevamente al pueblo si seguía contando con el apoyo del pueblo para seguir siendo presidente, lo hizo. Vio que en las elecciones municipales no obtuvo buenos resultados, pero bien, adelantó elecciones y ha tenido suerte, porque por la mínima, pactando con los separatistas y dándole todo lo que pedían, pues ha conseguido ser de nuevo presidente del gobierno y es lo que le interesa, seguir siendo presidente del gobierno. Ahora bien, en las elecciones vascas recibirá un bacatazo. En las elecciones catalanas seguro que también va a recibir un bacatazo. Y en las elecciones europeas va a recibir aún peor bacatazo. Estoy seguro de esto. Entonces yo me pregunto, cuando Pedro Sánchez vea que ha perdido el apoyo popular, ¿convocará elecciones? ¿Volverá a convocar elecciones anticipadas? Porque es lo que estará perdiendo el pueblo. El pueblo no quiere a Pedro Sánchez de presidente del gobierno. Por todas, pues, por los disparates que ha hecho. A los agricultores y ganaderos que llevan ya muchos días protestando y van por miles, que se tapa en la televisión para que no se vea que los agricultores y ganaderos están protestando, pues los ha maltratado mucho. Todos los agricultores y ganaderos están en contra de Pedro Sánchez. Están muy enfadados con Pedro Sánchez. Y luego, pues, por todo lo demás, la invasión de inmigrantes, la delincuencia, las concesiones a los separatistas, el mayor enfrentamiento de una región a otra de España, que la economía va muy mal, de que hay mucha inflación, que la gente también está harta de impuestos, también está harta de que están perdiendo cada vez más libertades. No se puede circular, por ejemplo, en el centro de las ciudades. Y en fin, toda una cantidad de cosas que el pueblo español está muy insatisfecho, está contra de Pedro Sánchez. Entonces yo me pregunto, cuando Pedro Sánchez perciba esto, hará lo mismo que la vez anterior, volverá a convocar elecciones, escuchará al pueblo español, va a pillar que el pueblo español quiere nuevas elecciones, porque estas nuevas elecciones, según las encuestas actuales, la mayoría tendrían el Partido Popular y Vox. Muy posiblemente el Partido Popular y Vox tendrían que gobernar en coalición, lo cual harían otros presupuestos y estaría más por la unidad de España y bajo la influencia de Vox, lo de la Agenda 2030, de la que también Alberto Núñez Feijóo está favorable, igual que Pedro Sánchez, pues quizás se tendría que reducir más. Si Vox entra en el gobierno, pues también va a exigir un mejor trato para los agricultores y ganaderos y dejando más aparcada la Agenda 2030. En todo caso, yo creo que se prevé mucho que si hubiera elecciones generales después de estas tres elecciones, pues Vox, Santiago Abascal, pues recibiría todo un alud de votos. Es decir, sacaría muchísimos más diputados, muchísimos más de los que nos imaginamos. Porque ahora, al haber tres elecciones diferentes, pues nuevamente la gente va a recibir mucha información electoral, y esto en parte, aunque puede ser cansino, aunque puede ser aburrido, también es bueno porque la gente pues se informa mucho mejor y así si hay unas elecciones generales, si gana Vox, que es el único partido ante Agenda 2030, el único partido que quiere acabar con la invasión inmigrante, que quiere bajar los impuestos, que aboga por la unidad de España, es el único partido que está por esto, pues esto sería muy beneficioso para España. Entonces, esto es lo bueno que tiene la repetición de elecciones y como va a ser un espacio muy breve, tiempo tendremos de verlo. También sé que Vox no es partidario del Estado de las Autonomías, porque es muy costoso. Y tampoco es algo bueno el Estado de las Autonomías, porque fijaos que en una región de España y en otra región de España, comunidad autónoma u otra comunidad autónoma, las leyes son distintas. Por ejemplo, el impuesto de la renta del tramo autonómico, en una región puede ser más alto y en otro puede ser más bajo. Es decir, en un sitio se paga más y en otro sitio se paga menos. En un lugar se tienen unos derechos, por ejemplo, el impuesto de sucesiones. En unas comunidades no se paga prácticamente nada de impuestos y en otros pues se paga un porcentaje muy importante de varios miles de euros. Y esto pues es una injusticia total. Pero para cambiar el estado de las autonomías pues se tiene que aprobar por los 2/3
del Parlamento. Es decir, prácticamente se tendría que reformar la Constitución y quitar el Estado de las autonomías para volver a ser un Estado único, España un país único. ¿Qué pasó? Pues cuando vino la transición democrática, Adolfo Suárez, por aquellas historias que hubo de la Segunda República, que llevaron a la Guerra Civil Española, que si el Estatuto de Cataluña, que si el Estatuto de las Vascongadas, que si lo de Galicia, que lo habían conseguido, pues había que tener contento a todo el mundo, y Adolfo Suárez de la transición democrática sí dijo, bueno, sí voy a dar autonomía a Cataluña, a País Vasco y a Galicia, pero ¿y el resto de las regiones de España qué? Entonces aplicó la política de café para todos. Entonces se formaron comunidades autónomas en el resto de España hasta llegar a ser un total de 17 comunidades autónomas. Y lo malo que tiene es duplicidades administrativas, leyes distintas, impuestos distintos. Y esto no es igualdad. Pero bueno, esta es la realidad. Bueno amigos, pues ya sabéis cómo está el patio, ¿vale? Habrá ley de amnistía. Seguramente se va a recurrir, seguro PP con su mayoría lo recurrirá a la Tribunal Constitucional, también chocará contra el derecho europeo, los jueces también pueden hacer la suya, porque hay que tener en cuenta que seguimos siendo Estado de Derecho y hay tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y el Poder Judicial, antes de que se aprobara esta ley de amnistía, ya había puesto de manifiesto que es una ley inconstitucional. En España hay más de 5.000 jueces y estos 5.000 jueces, más de 5.000 jueces, ya han dicho, han manifestado, han expuesto que es inconstitucional. Entonces, cuando esta ley esté aprobada y pase a manos de un juez, cualquier cosa que tenga que venir, se topará según mis conocimientos jurídicos, según el ordenamiento jurídico tal como lo entiendo, dirá el juez. Es que esto es inconstitucional, es que tampoco casa como el derecho europeo. Entonces aquí, pues, pasará, pues, cosas que no están claras, que no están seguras. Y esto está por ver. Y aparte que, si se adelantan las elecciones, o cuando vengan las elecciones y caiga Pedro Sánchez, el que gane las elecciones seguramente que llegarán a un acuerdo para derogar esta ley de amnistía, para que no se beneficien los políticos, que no se beneficien de la corrupción, que no se beneficien de rebelarse contra el Estado, que no se beneficien de actos de terrorismo, que no se beneficien de traiciones y que no se beneficien de cualquier tipo de delitos, porque en España la ley tiene que ser igual para todos. Es decir, que esta ley, que ahora puede que se apruebe, con el tiempo puede ser que vuelva a estar derogada. Y bueno, os explico todo esto, pero seguramente que ni en telediarios, ni en las tertulias, que hablan muchos periodistas y periodistas y políticos, no os vais a enterar bien. Bueno amigos, buenas noches y hasta el próximo vídeo.